Muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 21 de abril. Se celebra hoy la memoria de San Anselmo de Canterbury. Luego hablaremos de él, como siempre. Primero iremos al Evangelio. Es martes de la segunda semana de Pascua. Hemos atravesado la octava, que constituye la primera semana, y estamos, ya digo, en esta segunda semana de Pascua. Ayer decíamos que íbamos a recorrer durante algunos días el capítulo tercero del Evangelio según San Juan, la conversación con Nicodemo. Hoy seguimos con ese capítulo, ¿no? Estamos en el capítulo 3, versículos 11 al 15. Es lo que vemos en este día de hoy, ¿no? Con afirmaciones cada vez más profundas, Jesús va conduciendo a Nicodemo, y por tanto a nosotros, a un conocimiento mejor de lo que significa creer en Él. Un conocimiento que nos transmite el que viene de arriba, el enviado de Dios, el que da testimonio del saber profundo de Dios, o sea, Jesucristo. Jesús se queja de la poca fe de los sabios de Israel, representados por Nicodemo. En realidad, la escena está contada por el evangelista como prototípica, ¿no? Nicodemo habla en cierto modo como portavoz de los judíos, por eso dice, nosotros sabemos, y es interpelado por Jesús también como representante de todos, por eso le dice, no aceptáis todos nuestro testimonio, no creéis. Jesús alabó un día a su padre diciendo, has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los sencillos. Algunos son muy sabios en las cosas de aquí abajo, pero unos ignorantes en las de arriba, las que más valen la pena. Sobre todo se trata de captar a Cristo en toda la hondura de su misterio pascual, no solo como profeta o taumaturgo, sino como el que ha bajado de Dios, y después de la muerte en la cruz, sube de nuevo al cielo. Los que sepan ver y creer en Jesús, levantado en la cruz y glorificado en la gloria, tendrán vida eterna. El diálogo de Jesús con Nicodemo nos hace pensar también a nosotros. ¿Somos de las personas que prefieren vivir en la oscuridad o en la penumbra, precisamente por no aceptar las consecuencias de acoger la luz que es Cristo? ¿No es verdad que también nosotros, los hombres de hoy, incluidos los sabios, a veces preferimos no saber, no captar la profundidad de Cristo, porque eso nos obligaría a cambiar, a renacer, a ser criaturas nuevas? Tal vez muchas personas sencillas, sin gran cultura, sin tantos medios espirituales como nosotros, que no saben mucha teología, pero que tienen buen corazón y unos ojos lúcidos de fe, sí están mirando a Cristo Jesús con profundidad y se dejan influir por Él, renaciendo continuamente y creciendo en su vida cristiana. Así es preciso, dice Jesús en el Evangelio, que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Jesús conocerá el sufrimiento y la muerte, levantado en la cruz. Fue ya anunciado desde el comienzo del Evangelio, pero es así como comunica la vida divina, la vida eterna, a los que se fían de Él, a los que quieren verdaderamente nacer de nuevo. Envía tu Espíritu, Señor, sobre nosotros. Danos tu fuerza sanadora para poder abandonar nuestras diferencias, nuestra forma de vivir injusta, nuestra desigualdad económica, nuestro conformismo egoísta. Danos tu fuerza para compartir, para renunciar al consumo exagerado, para controlar nuestros infinitos deseos, para compararnos con los que tienen en vez de hacerlo con los más pobres. Elévanos, Señor,
de la mediocridad y ayúdanos a superar el conformismo, impulsándonos a salir de la comodidad, para vivir como auténticos hermanos, para compartir todo aquello que tenemos de más. Junto al Señor, date un paseo mental por tu casa, analiza tus posesiones, haz una relación de 10 personas que viven peor que tú y cae en la cuenta de cuánto posees. Proponte hoy algún compromiso solidario. Bueno, lo dejamos aquí, aunque sea así brevemente. Decía que hoy la Iglesia hace memoria de San Anselmo de Canterbury, un gran santo, doctor de la Iglesia, ¿no? Nació en Aosta en 1033 o quizá en el 34 y muere en Canterbury en 1109. Conocido también como Anselmo de Aosta, por el lugar donde nació, o Anselmo de Bec, si se atiende a la población donde estaba enclavado el monasterio del cual llegó a ser prior, monje benedictino, y terminó como arzobispo de Canterbury. Destacó como teólogo y filósofo escolástico, doctor de la Iglesia. Como teólogo fue uno de los grandes defensores de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y como filósofo se le recuerda además por su célebre argumento ontológico, por ser padre de la escolástica. Su vida nos es conocida, al menos en parte, gracias al trabajo de Eadmero, un discípulo directo de Anselmo, aunque este texto es un claro ejemplo de la hagiografía de su tiempo, y por ello salpicada de las exageraciones e interpretaciones propias de la época que tenían como finalidad exaltar a un candidato a la santidad. Nos presenta un retrato aproximado de lo que fue el itinerario del santo. Nace en Aosta, ciudad de la Longobardía, en 1033, heredero de un linaje noble de Piamonte, era hijo de Gondulfo, noble lombardo, y en Beverda, pariente de Otón I de Saboya. Como en muchas de las hagiografías de los santos de aquella época, se nos presenta una antítesis entre los caracteres de ambos progenitores, un padre pródigo y disipado y una madre profundamente religiosa. Incluso siendo esto verdad, no representaría un caso excepcional considerando el comportamiento común en el medievo de hombres y mujeres. Con todo, se puede asegurar que la primera infancia de Anselmo transcurría en completa normalidad. El hecho de que desde muy pequeño mostrara inquietudes religiosas se debería en gran parte al trato continuo con su madre, quien le habría acercado a los valores y prácticas religiosas. Por otro lado, no era raro que hijos de nobles vieran la vida monástica como una vía solicitada para perpetuar el renombre de la familia. Lo cierto es que Anselmo deseaba el ingreso al monacato benedictino desde los 15 años, época en la que se le describe como piadoso y estudioso. A esta idílica etapa de su vida sucede una juventud disipada que lo conduce a un conflicto con su padre, lo cual provoca el abandono de su hogar. Después de algunos años de algunos estudios preliminares sobre retórica y latín realizados en las ciudades de Borgoña y finalmente en Bec, la fama de Lanfranco lo atrae a la orden benedictina, aunque al principio, según confesión propia, se sintiera indeciso ante el renombre de este monje al que Anselmo consideraba como un obstáculo en el desarrollo de sus propias posibilidades para hacerse de una carrera eclesiástica. Corría el año 1060, cuando, una vez aclaradas sus motivaciones, ingresa al monasterio. Pese a sus temores iniciales, la carrera de Anselmo ganó fama de manera vertiginosa, pues en 1063 sucede a Lanfranco en el priorato de Bec, en Normandía, al ser elegido abad. Esta será la tónica de toda su vida. Posteriormente le sucede como abad y finalmente como arzobispo de Canterbury, donde muere en 1109.
Es en Inglaterra donde Anselmo, además de filósofo y teólogo, muestra dotes de político apologeta. La Iglesia vive el momento más cruento del conflicto de las investiduras y él debe defender desde la cátedra arzobispal el derecho que ella tiene a la libertad e impedir tendencias cismáticas que amenazaban a su rey. Los monarcas británicos, Guillermo el Rojo y Enrique I, no harán fácil esta tarea que se había impuesto a sí mismo, pero gracias a esta oposición se reconoce otra faceta en los escritos de San Anselmo. Sería muy largo y prolijo enumerar todas las obras y todos sus argumentos, por eso mi invitación es a que pongamos en el buscador, por ejemplo en el Google, ponemos San Anselmo de Canterbury y leemos pues toda su vida. Es un hombre, ya digo, de una verdadera sabiduría muy extensa, ¿no? Fue canonizado en 1494, proclamado doctor de la Iglesia, y realmente pues se le tiene, ya digo, en una consideración muy alta. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Anselmo de Canterbury. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos con ánimo, confiado, para vencer todas las dificultades. Seguimos pidiendo por los enfermos, por los que sufren con la pandemia del coronavirus. Pedimos también por los que mueren, víctimas de este virus tan letal. Os quiero.